Dios les bendiga, hermanos. Dios bendiga a nuestros hermanos que nos están viendo en línea y bienvenidas a las personas que nos visitan por primera vez. Sean bienvenidas a la casa de Dios. Amén. Vamos a empezar, hermanos, con la palabra de Dios. Voy a esperar un tiempito mientras se acomodan ahí atrás. Aleluya. Mientras mi hermano se acomoda. Aleluya. Si le pueden prender el micrófono al hermano. Hermanos, vamos a orar, amén. Vamos a poner este servicio en las manos de Dios. Vamos a pedirle al Señor que nos hable a través de su palabra. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde estás y ponemos la palabra de Dios en sus manos? Señor, te damos gracias, mi Dios, en esta tarde por la bendición que nos das de estar unidos aquí en tu casa, Señor. Gracias porque mientras en otro lado del mundo hay sufrimiento, hay dolor, hay guerra, nosotros estamos aquí en tu casa, Señor. Es un privilegio y es una bendición el poder adorarte, el poder venir y edificar nuestras vidas, Padre. Te damos gracias, te pedimos que bendigas tu palabra en esta hora. Yo te pido por cada corazón que hoy está aquí, Señor. Tú eres el único que puede tratar con él y puede tratar con la mente, Padre. Abre nuestro entendimiento para que tu palabra nos hable en esta noche, Señor. Quita toda distracción, Padre, de nuestra mente, de nuestra vida, que impida que tu palabra pueda hacer la obra gloriosa en nuestros corazones, Padre. Te pedimos por nuestros pastores, Señor, que están de viaje, que están de vacaciones. Bendice sus vidas, Padre. Permite que pasen un buen tiempo, Señor. Bendecimos sus vidas allá donde están y los esperamos de regreso para este domingo, Señor, que tú los traigas con todo bien, mi Rey. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Amén. Nuestros pastores están en un tiempito de vacaciones bien merecido, hermanos. Amén. Hermanos, yo quise titular a este mensaje: podemos vivir venciendo. Podemos vivir venciendo. So I wanted to title tonight's message, We Can Live Winning. Pensando, hermanos, en lo que nos ha estado predicando nuestro pastor, la serie que hemos estado viendo acerca de la vida de Gedeón. Just thinking and considering what our pastor has been preaching about the life of Gideon. No, pensando en Gedeón, pensando en Moisés, pensando en Jonás. Thinking of Gideon, Moses, Jonah. Estos hombres que Dios tenía una tarea específica para ellos. These men, they had a specific task that God had given them. Pero batallaron para poder cumplir ese propósito, esa tarea que se les había dado. But they struggled to fulfill or to accomplish the mission that had been given to them. Lo vimos el domingo pasado en la predicación con la vida de Gedeón. We saw it last week or last Sunday in Gideon's life. ¿Cómo le pidió al Señor dos pruebas para ver si él era el elegido para librar a Israel de los madianitas? How he asked for twice he asked for proof to show that he was a chosen one to lead the people of Israel from the Midianites. Y eso me hace pensar, hermanos, ¿por qué también nosotros batallamos tanto para cumplir el propósito que Dios diseñó para nosotros? And this made me think of how sometimes we struggle to fulfill the purpose that God has for our lives. Somos muy semejantes a estos hombres escritos aquí en la Biblia. We are very similar to the men that are found in the Bible. Dios tiene un plan específico para nuestras vidas, un plan perfecto para cada uno de nosotros. God has a perfect plan for our lives. Un designio único y especial. A very specific purpose that's special and unique. Pero después de la caída, hermanos, del hombre en el huerto del Edén, But after the fall of man in the Garden of Eden, ese propósito ha sufrido ataque tras ataque. that purpose has suffered an attack one after another. Y esos ataques, hermano, tienen como objetivo destruir el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. And those attacks have the purpose of destroying the purpose that God has for our lives. Porque ese plan que Dios tiene para nosotros Because that plan that God has for our lives, es colaborar con Él para su reino, it's to work alongside of Him for His kingdom, como lo hizo con estos hombres. like He did with these men. Satanás, el mundo y la carne Satan, the world, and the flesh
son los enemigos en contra del plan de Dios. These are the enemies against the plan that God has. Es con lo que tú y yo batallamos para que Dios cumpla su propósito en nosotros. That's what we struggle with to fulfill God's purpose in our lives. Es Satanás, It's Satan, es la carne it's the flesh, y es el mundo. and it's the world. Y su único objetivo And the only objective es separarnos, is to separate us, es is distraernos, to distract us, es alejarnos is to distance us del propósito de Dios from the purpose of God, para arruinar los planes de Dios. to ruin God's plans. Para mí es muy hermoso, hermano, saber For me, it's beautiful to know que Dios tiene un propósito personal para cada individuo de esta humanidad. that God has a specific plan, a personal plan for each one, for every human. Pero no podemos cumplirlo porque tenemos estos tres enemigos. But sometimes we can't fulfill them because we have these three enemies. El primer enemigo es Satanás. The first enemy is Satan. Segunda de Corintios 11:14 2 Corinthians 11:14 nos dice, pero no se sorprenda para nada, el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. It says, do not be fooled. Satan himself disguises himself as an angel of light. Él se disfraza como un ángel de luz. He covers himself or presents himself as an angel of light. ¿Y qué es lo que hace Satanás? So what else does he do? Marcos 4:15 Mark 4:15, dice así, it says, y estos son los de junto al camino, en quien se siembra la palabra, pero después que la oye, enseguida viene Satanás, quita la palabra que sembró en sus corazones. it says, some are like seeds along the path where the word is sown. As soon as they hear it, Satan comes and takes away the word that was sown in them. Es decir, que el ángel caído toma la semilla de la palabra que es puesta en la mente y en el corazón, la quita y la roba. It's to say that the enemy of man comes and takes the word that God has placed in the heart and in the mind and takes it away and destroys it. Cuando el Señor viene y siembra su hermosa palabra en ti, When God comes and plants his beautiful word in you, Él hace todo lo posible por sacarla de ti, por robarla de ti. the devil comes and does everything possible to steal it or take it away from you. Y Juan capítulo 8:44 nos dice, John 8:44 says, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Estaba Jesús hablándole a los religiosos. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y es padre de toda mentira. this is Jesus speaking to the religious leaders in the day. It says, you belong to your father, the devil, and you want to carry out your father's desires. He was a murderer from the beginning, not holding to the truth, for there is no truth in him. When he lies, he speaks his native language, for he is a liar and the father of lies. Aquí en este versículo, hermanos, Jesús nos da la descripción perfecta de quién es Satanás. Un padre de mentira, un asesino y alguien que odia la verdad. Here in this verse, Jesus is describing perfectly who the devil is. He is a liar, he is a thief, he is a murderer, and he is a father of lies. Y Juan capítulo 10:10 dice que el ladrón vino a matar, hurtar y destruir. Ese es su objetivo. John 10:10 says, the thief comes only to steal, kill, and destroy, and that is the purpose, or his purpose. Y quiere matar la agenda de Dios, quiere matar el propósito de Dios. And he wants to kill the agenda, the purpose that God has. Él quiere que la gente viva lejos de Dios, He wants the world, he wants for the people to live far away from God. porque Él sabe las maravillas que se pueden hacer teniendo a Dios de nuestra parte. Because he knows the great things that we can do having God on our side. Lo vimos en Moisés, en un hombre que decía que no podía hablar. ¿Cómo fue capaz de liberar al pueblo de Israel de la esclavitud? We saw it in Moses, a man who couldn't even speak, how God used him to take out his people from slavery. Es lo mismo, hermanos, que Dios quiere hacer con nosotros. Él tiene un plan, Él tiene un propósito. It's the same thing that God wants to do for us. He has a purpose, he has a plan for our lives. Pero el primer enemigo al que nos enfrentamos es Satanás. But the first enemy that we encounter, it's Satan. Y el segundo enemigo que nos enfrentamos para cumplir el propósito de Dios es el mundo. And the second enemy that we encounter to stop us from fulfilling the
promise of God is the world. Es un sistema espiritual que se estableció cuando el hombre cayó, cuando Adán y Eva pecaron. It is a spiritual system that was formed, that was placed when Adam and Eve first sinned. Y es algo, hermanos, que tenemos que entender, que este mundo natural que Dios creó And it's something that we need to understand, that this natural world that God created, está regido por el maligno. it's governed by the enemy. Él estableció un gobierno aquí en el mundo para impedir que las personas vivan conforme al plan de Dios. Satan established a system to prevent the people from fulfilling the promise of God. La palabra de Dios en Efesios 2, del 1 al 2 nos dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe, al líder de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ephesians 2, 1 and 2 says, as for you, you were dead in your transgressions and sins in which you used to live when you followed the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. La palabra es clara en este texto, hermanos. Quien gobierna este mundo es Satanás, y él nos lleva a desobediencia y nos lleva a rebeldía. The word is very clear that the ruler of this world is Satan, and he leads us to rebelliousness and he leads us to disobedience. Primera de Juan, capítulo 2, 15 y 17. 1 John 2, 15 and 17, 2:17. Nos dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en este mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todos los que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. It says, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, comes not from the Father, but from the world. The world and its desires pass away, but whoever does the will of God lives forever. Amén. Este mundo, hermanos, tiene una propuesta para todos, para los que están allá afuera, pero también para nosotros. Y esa propuesta es llenar nuestro vacío por un deseo intenso de placer físico, como lo dice aquí. The world has a purpose, and that purpose is to fulfill or to fill a gap that a lot of times man wants to fill seeking the pleasures. Un deseo insaciable de lo que vemos. An insatiable desire of the things that we see. Y un orgullo por nuestros logros y nuestras posesiones. And a pride of our accomplishments and of our things. Y Dios nos dice, no amen el mundo. Amén. But God says, do not love the world. Marcos 4, 18 y 19. Mark 8, 18 and 19. Dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. It says, these are the ones sown among thorns, and they hear the word. Keep pushing. But the worries of this life, the deceitfulness of wealth, and the desires for other things come in and choke the word, making it unfruitful. Amén. Hermanos, este mundo tiene un sistema, y ese sistema es el placer físico, el placer de los ojos, la arrogancia de la vida, el querer tener lo que todos tienen, ¿verdad? Porque nos dejamos llevar por la apariencia. Si mi vecino tiene un carro nuevo, yo también quiero tener un carro nuevo. This world is governed, or it's pushed forward by three things: by the lust of the flesh, by the lust of the eyes, and the pride of life. We want to keep up with whatever our neighbor has. If he has a new car, we also want to have a new car. Parte de esa estrategia en este texto es el afán, que el enemigo nos hace vivir en el afán de estar trabajando para tener más, o no sé, en el afán por hacer otras cosas que al final de este texto dice, para vivir infructuosamente, para que nosotros no tengamos fruto. Nos entretiene con el mundo para que nosotros no podamos dar fruto.
Another thing that the world uses is to have that desire for more. We want to desire for more things, for a better job, for more money. And the devil uses those things in order to convolute our life, to keep us busy for things that are not important. And that keeps us away from the purpose of God. Y nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, hermanos. And we are in this world, but we are not part of this Nosotros world. tenemos una ciudadanía celestial. We have a holy citizenship. Y cada vez que este mundo me quiere tentar o me quiere atraer, And when this world wants to tempt me or wants to attract me, yo tengo que recordarle I need to remind myself, cuál es mi ciudadanía. where is my citizenship? Otro enemigo, hermano, el tercer enemigo que no nos permite cumplir el propósito de Dios es el más fuerte. Yo quizás pensaba que era Satanás, pero no es Satanás ni es el mundo. El tercer enemigo es la carne. The third enemy that we have, and I thought that the enemy, that maybe the devil or maybe the flesh were the strongest, but it's not. Gálatas capítulo 5, versículo del 16 al 21. Galatians 5, verse 16 to 21. Gálatas 5, 16, 21. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfacéis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Galatians 5, 16 to 21 says, so I say, walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. For the flesh desires what is contrary to the Spirit, and the Spirit what is contrary to the flesh. They are in conflict with each other, so that you are not to do whatever you want. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. The acts of the flesh are obvious: sexual immorality, impurity, debauchery, idolatry, and witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, self-ambition, dissensions, factions, and envy, drunkenness, orgies, and the like. I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. Amén. Nuestro mayor enemigo es nuestra carne, hermano. Es algo interno, es algo que está en nosotros. Our strongest enemy is our flesh. It's something that is always with us. It's something that's internal. Nuestro mayor enemigo está en nuestra naturaleza caída. Our biggest enemy is in our fallen nature. Y con esta tenemos que luchar todos los días. And with this, we have to fight every day. Y vamos a luchar hasta que el Señor regrese. And we'll continue the fight until Jesus comes back. Desde el huerto del Edén, Since Eden, el enemigo fue Satanás. the first enemy was the devil. Ahora él es el orquestador de los planes en contra del propósito de Dios. Now he orchestrates the plans that are against the purpose of God. Y él lucha por destruir los planes, la agenda de Dios. And he fights to destroy the plan and God's agenda. Él lucha por matar, por hurtar y por destruir. He fights to lie, to steal, and to destroy. Y mete duda en nosotros. And he plants doubt in us. Y es en todos, hermano. Yo he pasado esas dudas. And it falls on all of us. I have passed through those doubts. Me identificaba con mi hermano que daba un testimonio. I identified myself with a brother who gave a testimony. Y él decía, es que yo no, es que el pastor ore, porque yo no. And he was like, man, I want the pastor to pray. I don't want to do it. Y a mí me ha pasado, hermanos, también. And that has happened to me as well. No, es que yo no quiero predicar, que predique el pastor. It's because I don't want to preach. I want the pastor to preach. Porque el enemigo viene a trabajar en nosotros, a meter miedo, a meter temor. Because the devil comes to plant doubt, to plant fear. Porque quiere destruir el plan que Dios tiene para nosotros. Because he wants to destroy the plan that God has for us. Pero los hijos de Dios somos como el hermano. Él venció y oró por la necesidad y Dios obró.
But we are like the brothers where he prayed for the need and God Porque worked Dios and quiere God healed. usarnos a todos, hermanos, de una manera especial, a todos. Because God wants to use all of us in a very special way. La carne es el peor enemigo. The flesh is our worst enemy. No es el diablo ni es el mundo. It's not the devil, it's not the world. ¿Y saben por qué? Porque esa carne está en nosotros. You know why? Because that flesh is within us. La carne responde a una propuesta del mundo. The flesh responds to a proposal from the world. Y nosotros aceptamos la propuesta cuando cedemos ante la tentación. And we give in to that proposal when we give in to temptation. Y fallamos cayendo en el pecado, hermanos. And we falter falling into sin. Y lo malo es cuando seguimos pecando y seguimos pecando. And the worst thing is when we keep on sinning and sinning. Y esto ese pecado se convierte en una práctica. And that sin becomes a practice. Es como cuando traigo de mi generación pasada la mentira, porque mi familia era muy mentirosa, por decir. It's like saying, like an example, that I lie a lot because my family lied a lot. Y yo por todo miento, por todo, aunque ni tenga que mentir, pero ya es como un hábito en mí. Ese pecado ya está en mí. And I lie over everything, even when I don't have to lie. Porque lo he seguido practicando y practicando. Because I've been practicing and practicing it. Y ha creado una esclavitud en mí. And it has created a slavery or a bondage in me. Y cuando estamos bajo la esclavitud del pecado, And we are under that bondage. dejamos de ser hijos cumplidores del propósito de Dios. We stop being children that fulfill the purpose of God. Y nos convertimos en hijos apartados del propósito. And we become children that are separated from that purpose. Y a mí me duele cuando somos la iglesia, hermanos, los que aunque venimos, estamos tan apartados del plan, del diseño que Dios tiene para nosotros. And it hurts me when we as a church come to church, but we are still separated or distant from God's purpose in our lives. La predicación del domingo pasado, el anterior, el pastor nos decía que teníamos que derribar el pecado. The preaching from 2 weeks ago, the pastor said that we needed to tear down the sin. Porque si no nos arrepentimos, hermanos, estamos destruyendo la agenda de Dios. Because if we don't repent, we are destroying God's agenda. Estamos destruyendo el plan que Dios tiene para We are nosotros. destroying the plan that God has for us. Entonces, estos son nuestros tres enemigos, hermanos. These are our three enemies: Satanás, Satan, el mundo the world, y la carne. and the flesh. Es con lo que nos tenemos que enfrentar. It's what we need to face. Y es lo que nos bloquea y nos para. And that's what blocks us and stops us. Pero ¿saben qué? Esta palabra siempre da esperanza. But you know what? The word gives hope. Y yo encontré una muy buena noticia en ella. And I found really good news in it. Yo encontré que estos tres enemigos And I found that these three enemies, ya están vencidos. they are Aleluya. defeated already. Los enemigos de nuestro propósito fueron vencidos por Jesucristo. The enemies of our purpose were defeated by Jesus. Satanás y las tinieblas fueron vencidas. Satan and darkness were defeated. Dice primera de Juan 3 del 8 al 9. 1 John 3, 8 and 9 says, El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Aleluya. Amén. verse 8 says, the one who does what is sinful is of the devil, because the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. Amén. Jesucristo vino a destruir las obras del enemigo, hermanos. Jesus came to destroy the works of the enemy. Colosenses 2 del 13 al 15 dice: Colossians 2, 13 to 15 says, Y vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos nuestros pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz del Calvario. Despojó a principados, despojó a potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre de ellos
en la cruz, aleluya. It says, when you were dead in your sins and in the uncircumcision of your flesh, God made you alive with Christ. He forgave us all our sins, having canceled the charge of our legal indebtedness, which stood against us and condemned us. He has taken it away, nailing it to the cross, and having it disarmed the powers and authorities, he made a public spectacle of them, triumphing over them on the cross. Hermanos, la cruz vino a salvarnos, vino a ser el acto más hermoso, vino a librarnos de condenación, a traer salvación a nuestra vida. Pero no nada más vino a hacer eso, sino que vino a destruir la obra de Satanás. The cross is the most beautiful act because it came not only to forgive and to redeem us, but it also came to destroy the works of the devil. Cristo venció a Satanás en la cruz del Calvario. Christ defeated Satan and Calvary's cross. Cristo venció a los demonios, a las potestades en la cruz del Calvario. Jesus defeated the enemy, the demons and other powers in the cross. Cristo venció las tinieblas en la cruz del Calvario, hermanos. He defeated darkness in the cross. Y no solo que las venció, sino que dice que los avergonzó públicamente, aleluya. And not only does it say that he defeated them, it says that he made a public spectacle of them. A mí me llena de gozo ver lo que mi Dios hizo cuando fue muerto por mí. It fulfills me with joy when I see or when I know what he has done for us. Cristo pagó por nuestro pecado para darnos salvación. Christ died for our sins to give us salvation. Aquello, hermano, que tú crees que es muy difícil de romper. That what you think that is difficult to tear down. Aquello que quizás tiene atada tu vida. That which maybe has your life tied down. Cristo ya lo venció por ti. Jesus already defeated it for you. No hay demonio que pueda contra Dios, There's no demon that can fight against God porque Él ya los venció. because you already defeated them. Y el título de mi sermón es Podemos vivir venciendo. And the title of my sermon is We Can Live Winning. Cada vez que me tengo que enfrentar a Satanás y a sus planes, Every time I need to face Satan and his plans, yo me tengo que mirar y le tengo que decir que Él ya está vencido. I need to face him and tell him that he has already been defeated. Y es como yo voy a vencer. And that's how I am going to be a conqueror. Cuando viene la prueba, la dificultad, la tentación, When temptation, when problems, when difficulties arrive, dile que hay alguien que ya venció por ti. tell him that there's already someone Que who no- has been victorious Que for no te you. puede manipular como un títere para que tú hagas lo que Él quiere que hagas. That you're not going to be manipulated as a puppet to do whatever he wants. También, hermanos, el sistema del mundo fue Oh. vencido. Also, the world system has been defeated. Juan 16:33 dice, John 16:33 says, estas cosas he hablado para que en mí tengas paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, aleluya. it says, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart. I have overcome the world. Amén. Jesús venció al mundo. Jesus defeated the world. Él venció al mundo que gobierna. He defeated the world that governs. Hermanos, Cristo se hizo 100% hombre. Jesus made himself 100% man. Y como hombre en su carne, And like a man in his flesh, venció al mundo. he defeated the world. Él no se hizo como el sistema religioso de su tiempo. He didn't become like the religious system of his time, Al contrario, lo confrontó. but instead he confronted it. Así tú y yo, hermanos, no tenemos por qué ser como el mundo. Just like that, you and I don't have to be like the world. Tenemos que confrontar el sistema del mundo. We need to confront the world system. Y en vez de nosotros querer ser como el mundo, And instead of us wanting to be like the world, nosotros tenemos que querer que el mundo sea como nosotros. we want to make the world Y wanna lo be like podemos us. lograr And we can do it porque Cristo lo hizo. because Jesus did Y it. porque Él lo hizo, And because he did it, yo lo puedo hacer. I can do it as well. No por mi mérito, It's not by my own no merits, por mis fuerzas, not by my own strength, sino por el sacrificio de Cristo en la cruz. but by his sacrifice in the cross. Él lo hizo todo, He hermanos. did everything. No falta nada. Nothing is missing. Pero yo tengo que But I recordar que need yo to soy más remember que vencedor. that I am more than a Porque conqueror. alguien
venció por mí. Because someone was a conqueror for me. Entonces cada vez que el mundo te tiente a ser como Él, So when the world tempts you to be like them, que te sientas atraído, that you may feel attracted, seducido a ser como Él, pulled in to be like them, recuerda que tú no eres del mundo. remember that you are not of the world. También, hermanos, la buena noticia es que también Dios venció a la carne. The good news is that God also defeated the flesh. Romanos capítulo 8 del 2 al 4. Romans 8, verse 2 to 4. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, pero cuando era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. No que andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aleluya. It says, because through Christ Jesus, the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. For what the law was powerless to do, because it was weakened by the flesh, God did by sending his own Son in the likeness of sinful flesh to be a sin offering. And so he condemned sin in the flesh in order that the righteous requirement of the law might be fully met in us who do not live according to the flesh, but according to the Spirit. Hermanos, este versículo nos dice que Dios envió a su Hijo y que lo hizo tan débil como nosotros los pecadores. Lo envió para que muriera por nuestros pecados y por medio de Cristo destruyó el pecado. This verse tells us that God sent his Son and he made him as weak as us, and he encountered sin just like all of us, but he also conquered it. Hermanos, Él fue humano como nosotros. He became a human like Él us. quizás pasó las mismas tentaciones o los deseos que nuestra carne tiene, Maybe he passed through the same temptations, through the same desires that we go through, pero en Él nunca hubo pecado. but there was never any sin in him. Y eso es lo que nos libra a nosotros del pecado en nuestra vida. And that's what frees us from sin nowadays. Primera de Pedro capítulo 4 del 1 al 2. 1 Peter 4, verse 1 and 2. Dice la palabra, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Therefore, since Christ suffered in his body, arm yourselves also with the same attitude, because whoever suffers in the body is done with sin. As a result, they do not live the rest of their earthly lives for evil human desires, but rather for the will of God. Amén. Cristo venció la carne para que, como dice este texto, tú y yo podamos vivir conforme a la voluntad de Dios. Christ defeated the flesh so that you and I could live like the Bible says, according to the will of God. Entonces, cada vez, hermano, que tu carne te quiera, porque esta es la más batallosa, porque le gusta lo malo, no le gusta la oración, no le gusta leer la Biblia, mucho menos le gusta ayunar a esta carne, le gusta ver la tele, le gusta pasar horas en el celular, le gusta ir a donde la entretienen. So when we face these things, because our flesh doesn't want to read the Bible, it doesn't want to pray, and sure doesn't want to fast. Instead, it wants to watch TV, it wants to play on the phone, it wants to go wherever its desires are met. Tenemos que recordar, hermanos, cada vez que tu carne te está dando esa batalla, también recuérdale a tu carne que alguien ya venció por el pecado que está en ti. So every time you're going through that struggle, you need to remind the flesh that someone has already defeated the flesh and that you're able to live a victorious life. Para que podamos combatir el pecado en nuestra vida, hermanos. So that we can fight the sin in our lives. Hermanos, tenemos que luchar por derribar el pecado en nuestra vida. We need to fight in order to destroy the sin in our lives. Yo he estado luchando, yo he estado diciendo, Señor, ciérrame puertas donde el pecado puede entrar en mi vida, ciérralas. And I have struggled, and I've had to pray to God and tell God, hey, God, close doors where sin might come into my life. Y si tú venciste en tu carne, me has hecho a mí vencedora, Señor. And if you, Lord, have defeated the sin or in the flesh, then I, through your death, can also be victorious. Y yo sé, hermano, que esto es una realidad en nuestra vida, porque yo te puedo decir que cuando tú pecas, te duele.
And I know that it's a reality because I know for a fact Porque that when you nosotros- sin, you hurt. Ya no practicamos el pecado como una práctica normal. Because we don't practice sin like it was a normal thing. Pecamos porque vivimos en esta carne pecaminosa. We sin because we live in this sinful flesh. Pero la sangre de Cristo cubre esos pecados. But the blood of Christ covers those sins. Lo que Él hizo en la cruz cubre esos What pecados. he did on the cross covers those sins. El Espíritu Santo que habita en nosotros nos hace victoriosos sobre la carne, hermanos. The Holy Spirit that lives in us makes us victorious. La carne no nos puede ganar. Tenemos que luchar en contra de ella cada día también. The flesh cannot defeat us. We have to fight it every day. Sí podemos vivir venciendo, hermanos, We can live a winning life porque nuestro Dios venció. because our God conquered. ¿Qué necesito para vivir venciendo? So what do I need to live a conquering Quiero life? darte una pequeña estrategia. I want to give you a short strategy. Se trata de que eres victorioso. You need to believe that you are victorious. Se trata de que las batallas que estás peleando It's about knowing the battles that you're fighting. están peleadas por el lado del vencedor. They've already been won by he who is victorious. Que naciste para triunfar. That you were born to win. Hermanos, esta es la clave para que tú puedas vencer. Tenemos que declarar que somos victoriosos. This is the key to winning, is that we need to declare that we are winners. No por mí, sino por lo que hizo Cristo por mí. Not because of me, but because of Christ did for me. Satanás fue avergonzado en la cruz con la muerte y la resurrección de Cristo. Satan was ashamed on the cross by the death and resurrection of Y the Él no cross. tiene poder sobre nosotros. And he has no power Lo over us, tiene sobre el mundo, pero no sobre la iglesia del Señor. but he may have power over the world, but Porque not nos over the cubre la church. sangre de Cristo derramada en la cruz del Because the Calvario. blood of Christ covers us. El sistema del mundo fue derrotado The world system was defeated por una vida enfocada y obediente de Jesucristo. by Jesus' obedient and faithful life. El sistema de la carne fue derrotado The flesh system was destroyed por la pureza y la santidad de Cristo. by Jesus' purity and holiness. Mas sin embargo, seguimos viviendo en este mundo. But we continue to live in this world. Y aunque no pertenecemos a Él, And even though we do not belong to es it, donde tú y yo vamos a manifestar that's where you and I are going to que manifest somos luz y sal de la tierra. that we are light and salt of the earth. Para terminar, quiero que todos abran su Biblia en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. To finish, I would like for everyone to open their Bibles to Ephesians 6, verse 10 to 18. Efesios 6, del 10 al 18. Ephesians 6, 10 to Efesios 18. 6. Tengo nueva traducción viviente. Quizás se puede escuchar diferente, pero tú léelo en tu Biblia. Dice, una palabra final. Sean fuertes en el Señor, en su gran poder. Pónganse la armadura de Dios para poder mantenerse firme contra las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de la carne y hueso, sino contra gobernantes malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, póngase las piezas de la armadura para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. Defiendan su posición. Pónganse el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Además de esto, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alertas. Sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. It says, finally, be strong in the Lord and in his mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. For our struggles is not against flesh and blood,
but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Therefore, put on the full armor of God so that when the day of evil comes, that you may be able to stand your ground, and that after you have done everything to stand, stand firm then, with the belt of truth buckled around your waist, with a breastplate of righteousness in place, and with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. In addition to all this, take up the shield of faith, which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Take up the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. And pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the saints. Amén. Efesios 6 nos da un panorama de cómo es la batalla, hermanos. Ephesians 6 gives us an overview of what the battle looks like. Y nos dice en primer lugar, confía en el poder de Dios. And it tells us in the first place to trust in the power of God. ¿El diablo es malo? Sí. Is the devil bad? Of course. ¿El diablo tiene poder? Sí. Does the devil have power? Pero Yes. solo el poder que nosotros le otorgamos. But only the power that we give him. Pero nuestro Padre es todopoderoso, hermanos. But our Father is all powerful. Tenemos que confiar en su poder. We need to trust in his power. Señor, no puedo vencer mis tentaciones. We need to tell him, God, I can't Confía en el defeat my poder de temptation. Dios. So we need to trust in his power. Señor, no puedo con esta carne. We need to tell him, God, I can't with this flesh. Confía en el poder de Dios. We trust in his power. Número 2, necesitas la revelación que la armadura de Dios nos ha dado. La armadura es para defensa y para ataque. Number 2, you need the revelation that the armor that God has given us is an armor not only of defense, but also an offense. No, hermano, no nada más la armadura es para que yo me defienda, sino para que yo también lo ataque, para que yo también pelee contra él por las vidas que todavía no son salvas. The armor is not only to defend ourselves, but it is also to attack and to push forward to win the souls that we still need to win. Dios no solo te dice defiéndete, sino también ataca la obra del mal, atácala con tu testimonio, atácala con tu vida, atácala con el fruto que hay en ti, porque el Espíritu Santo vive dentro de ti y te ha capacitado para eso y para más. The word tells us that our armor is not only defensive, but it's also offensive, so that we can attack, we can destroy, we can conquer, and accomplish all the things that the Spirit has given us. Hermanos, necesitamos entender cuál es la verdadera batalla y lo hemos leído en versículos pasados. Dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, amén, sino contra las huestes de maldad que habitan en todos los aires. We need to understand the real battle. The real battle is not against our flesh or against our body. The real battle is against the enemy that's within the air. La batalla no es contra los seres humanos, no es contra tu esposo, contra tu esposa, contra el pastor, contra el líder, contra el jefe del trabajo. The battle is not against your wife or your spouse or your siblings or the neighbor or your boss at work. Identifica la verdadera batalla y recuerda que el que habita en nosotros venció y venció por nosotros. Identify the real battle, and you need to understand that he who conquered has already conquered for us. Y hermanos, el consejo que nos da Efesios es que te vistas con la armadura de Dios. And the advice that Ephesians gives us is for us to put on the full armor. Y es una lectura que leemos mucho y que muchos identificamos. And it's a portion of the Bible that we read a lot and we identify with. Pero yo quisiera saber en esta noche cuántos la traemos puesta. But I would like to ask how many of us are actually wearing it. Hermano, firmeza y resistencia son determinantes en esta batalla. To be firm and to offer resistance are our decisive factors in this battle. Firmeza, párate, hermano, contra el enemigo, párate por tu familia, párate por tus hijos inconversos, párate por tu vecino inconverso, párate por tu propósito con firmeza delante del enemigo y dile que alguien ya venció por ti, que pronto tú vas a ver a la generación que estás esperando convertirse al Señor. Háblale con autoridad. Firmness
is to stand firm and fight for your siblings, fight for your spouse, fight for your neighbor, fight for those things that you know that God has given you, because God has given us the power to conquer those things and to capture those things for God. Y la armadura nos da las armas que necesitamos, nos dice la verdad. And the armor gives us the things that we need. It starts off with the truth. No admitas la mentira, que siempre haya verdad en tu vida, que siempre haya verdad en tus labios, que lo que tú predicas lo pueda ver la gente en tus actos de cada día. Do not admit to the lies. Do not speak lies, that people see the truth that you speak and the truth that you live on a daily basis. Otra de las armas que nos da dice la justicia. Another piece of the armor that it gives us is the justice. Seamos siempre de los que están del lado de la justicia y de los que detestan las injusticias. We should be on the side of justice and be the ones that do not stand for unjust things. Otra de las armas dice que es el evangelio de la paz. Another one another piece of the armor is the gospel of peace. Que no dejemos de hablar de Jesucristo a otras personas. We should never stop talking to others about Jesus. Yo no lo había visto de esta manera. Nuestro lema en este año es no callar. Templo de la Trinidad no va a callar de quién es Jesucristo y el plan de salvación que Él tiene para toda la humanidad. Y parte de las armas que Dios me da en Efesios es que no calle mi boca, que les hable a los demás de quién es Jesús. Y esta es un arma para mí. The theme for the church is not be quiet, to keep talking. And we need to keep talking to others about Jesus. We need to be talking to others about His plan. We need to be talking to others about His purpose. La otra dice la fe. Nuestra vida debe agradar a Dios cuando está motivada por la fe. Siempre creyendo a Dios, hermanos. Con nuestra fe bien puesta en nuestro Señor. Another piece of the armor is faith. We need to always keep the faith. We need to always have the trust and the security of what God says. La salvación, hermanos, que a veces el enemigo nos ha sellado a veces hasta dudar si somos salvos o no, por las obras que hacemos o por cómo nos portamos, pero el Señor vino a salvarnos, y si tú ya lo aceptaste como salvador de tu vida, Él ha salvado tu alma. Y siempre dile al enemigo: yo soy salvo y estoy esperando el regreso de mi amado para que me lleve con Él. Salvation, a lot of times the devil comes and he puts doubt in our minds, even if we are saved. A lot of times because of our actions, because of our sin, the devil puts in us that desire. But if we have accepted Christ in our hearts, we need to tell the devil, I am saved. I know that I am a child of God and I have the security of my salvation. Y otra, hermanos, de las armas más poderosas que tenemos es la palabra de Dios. And one of the most powerful piece of armor that we have is the Word of God. Ella no solo es nuestro alimento, It's not only our food, sino es nuestra arma quizás la más poderosa. but it's also our mightiest piece of Léela, armor. hermano. Read it, Apréndela, learn it, memorícela. memorize it. ¿Recuerdas cómo venció Jesús cuando fue tentado de parte del diablo? Remember how Jesus defeated the devil when he was tempted? Cada una de sus tentaciones, Él la respondió con la palabra. Every one of his temptations, Jesus replied with Y así using the lo Bible. pudo vencer. That's what he used to conquer. Cada vez que el enemigo nos tienta, como lo hizo con Satanás, yo puedo recitarle un versículo que está en la palabra, porque la he leído y porque la he memorizado, porque le he dado un espacio y un lugar en mi vida, porque esto es importante. Every time that the devil tempts us like he did with Jesus, we need to be able to speak the word, to say the word, and to memorize the word, and to live the word so that we can defeat that temptation. Y por último, la oración. And last, prayer. Diariamente, hermanos, necesitamos comunicarnos con nuestro Dios diariamente. La oración no puede faltar en nuestras vidas. Y sabes al enemigo cómo le encanta distraernos, cómo le encanta ocuparnos con ese afán que leíamos en los versículos pasados, para que tú y yo no tengamos una comunión diaria con Dios. We need to pray every day. We need to constantly stay in prayer. And it's so easy for us to stay distracted by the busyness of the world that it doesn't let us focus on that daily prayer. Pero como hijos de Dios, hermanos, tenemos que orar. But as children of God, we need to pray. Quiero que se pongan de pie. I would like for all of you to please stand. Nosotros seremos de los que terminan bien, hermanos. We are going to be the ones to finish right. No somos como
como ese dicho que decimos los mexicanos. We're not like the saying says, Llegaré, aunque sea pero arrastrándome, pero llegaré. I'll barely get there, but I'll get there. ¿Verdad que así decimos los mexicanos? That's what we say, Llegaré, right? Us llegaré, Mexicans. aunque sea arrastrándome, pero llegaré. No, usted y yo vamos a llegar corriendo, hermano. We will finish running. Yo y usted vamos a pasar la meta corriendo. You and I gonna finish the goal line running. Porque el que es más que vencedor Because he who is more than a conqueror, está con nosotros. he is with us. No por nosotros, It's not for us, no por nuestras fuerzas, not by our strength, sino por su sacrificio perfecto. but by his perfect sacrifice. Satanás está vencido. Satan is defeated. El sistema del mundo está The vencido. world system is defeated. La carne está The vencida. flesh is defeated. ¿Sabe, hermano? Más gente retrocede por la carne, se aleja de Dios porque le gana la carne que por Satanás. Luego le echa la culpa a Satanás, pero You know- no, fue you know- su carne que no la supo dominar. You know, more people stray away from the faith because of their flesh. That's really because of Satan, but they end up blaming Satan when it's really the flesh that pulls them away. Hermanos, ¿qué les parece si hoy hacemos un compromiso con Dios? What if we commit to God today? Que estaremos recordando y recordando That we will keep reminding ourselves que su propósito para mí that his purpose for me, se tiene que cumplir. it has to be fulfilled. Que yo soy más que vencedora en That I am- Cristo Jesús. That I am more than a conqueror in Jesus. Que yo vencí por lo que Él hizo en la cruz. That I am victorious because of what he did on the cross. ¿Por qué en esta tarde no pasamos al altar y le decimos a nuestra alma, Why don't we pass to the altar this afternoon and we tell our soul, alma mía, soul, el propósito de Dios God's purpose, se tiene que cumplir en mi vida? it has to be fulfilled in my life. Soy llamado I am loved. a ser un agente de cambio. I am called to be an agent of change. Hay una generación que Dios me ha entregado que viene detrás de mí There's a generation coming behind me, y tienen que recibir tu bendición and they need to receive your de blessing parte mía, from my end porque es parte de mi propósito. because it's part of my purpose. Padre, ayúdame. Father, help me. Es mi anhelo, It's my desire. es mi decisión, It's my decision es mi and my determinación determination cumplir por el propósito to fulfill the purpose para el cual tú me creaste. for which you have called me. Quiero vivir una vida en victoria I want to live a victorious life, y no ser de los que siempre andan en derrota. and I don't want to be the one that's always defeated. No seré vencido por los enemigos del propósito, I will not be defeated by the enemies of my purpose, porque el que es vencedor because he who is victorious, y más que vencedor more than victorious, habita dentro de mí. dwells in me. ¿Qué te parece si pasas este altar en esta noche, hermano, y hacemos este compromiso con Dios? Recuérdame, Señor, que yo soy más que vencedora en ti, Padre. Why don't we pass to the altar and remind ourselves and tell God that we know that we are more than conquerors. El altar está abierto para el que quiera pasar en esta noche, hermanos. The altar is open. Vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Dios que nos recuerde cada día cuando me tengo que enfrentar a Satanás, cuando me tengo que enfrentar al mundo, cuando me tengo que enfrentar a mi carne, que yo soy más que vencedora. Hermanos, nosotros somos una iglesia de poder porque el Dios Todopoderoso está con nosotros. Amén. Los invito a este altar, que empecemos a orar.